Buenas tardes a todos y todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio de Filosofía de la Ciencia en tonalidad mexicana, un prolegomeno a la obra de Félix de Gortari. En esta ocasión contamos con el gusto de tener al doctor Mixo Morales Huitzil, que nos acompaña del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP y también es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Demos un fuerte aplauso. Contamos también con la presencia del maestro Uri Márquez Mendoza. Él está estudiando su doctorado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También tenemos un fuerte aplauso. También contamos con la presencia del doctor Friel Cabildo Sánchez, que está haciendo su estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un aplauso para él. Y finalmente, pues yo también estaré participando en el conversatorio, juego de local, ¿verdad? Entonces, pues los cuatro vamos a estar hablando sobre la filosofía de la ciencia desde la perspectiva de un autor mexicano que muchas veces pasa desapercibido, pero que dejó una obra bastante importante, que es Elie de Gortari. Este seminario surge a raíz, ya lleva 3 semestres llevándose a cabo, un seminario de filosofía de la ciencia, cuyo objetivo es estudiar a diversos autores por semestre e ir comentando su obra, ¿vale? Pero vamos a escuchar una breve introducción por parte del doctor Mixo Morales Huitzil, quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Yael. Muchas gracias a la institución y también quienes lograron esta presentación. Les agradezco mucho. Bien, yo voy a tratar de ser breve. Traje aquí un pequeño libro para apoyarme, que es una de las grandes obras de Elie de Gortari, que es La ciencia y la historia de México, publicado por Fondo de Cultura Económica. Me gustaría adentrarles un poco o comentarles un poco sobre la importancia de Elie de Gortari como científico, como filósofo, pero también pues esta tonalidad mexicana, ¿verdad? Porque rara vez se le da importancia a estas áreas que posibilitan la relación nociológica entre campos de estudio. ¿Por qué es importante la figura de Elie de Gortari? Bueno, en primera porque realizó una de las grandes obras de lógica que se han escrito en México. Tenemos la de Parra, por ejemplo, pero la lógica dialéctica fue tan importante que fue traducida a mediados del siglo XX por parte de la Unión Soviética. Ellos dicen que es una de las grandes obras de la tradición dialéctica y nosotros también consideramos que es sumamente importante. También creo que el personaje de Elie de Gortari es fundamental para entender la relación entre técnica, ciencia y filosofía en nuestro país, porque comprendió la relación entre la cribación nociológica y la eutaxia política. ¿Qué quiero decir con esto, con eutaxia? Un buen orden, ¿no? Se encuentra en las obras de Aristóteles este término y significa las codeterminaciones de los individuos que forman parte de un cuerpo político para mantener al mismo dentro de las proyecciones prolépticas de un Estado. Y bien, Elie de Gortari en la página 542 de su libro, que les había comentado, La ciencia en la historia de México, por si lo quieren conseguir, es un excelente libro, dice lo siguiente, dice: sin embargo, no es posible plantear para México la adopción de una política consistente en tratar de aprovechar simplemente de manera empírica y ocasional los resultados científicos y tecnológicos obtenidos en otros países. Semejante planteamiento significaría un intento de abordar nuestros problemas con soluciones absurdas e impracticables, al mismo tiempo que nos mantendría en la situación tan insatisfactoria y débil que padecemos en la actualidad en nuestra industria incipiente, por depender en lo fundamental de la tecnología importada del extranjero,
y en el dominio de la cultura científica nos colocaría en una posición tan precaria y carente de base sólida como la que tenemos en el dominio económico, mientras no se desenvuelva vigorosamente nuestra industria pesada. Y esto me parece fundamental porque Elie de Gortari plantea que la relación entre filosofía y ciencia, igual que con la técnica, pues posibilitaría, uno, el replanteamiento de lo que es la producción, la inventio y la configuración de un cuerpo político que posibilite los avances en esos campos museológicos. Muy bien, esto no es casualidad, no es baladí. A veces parece que no hay una relación entre filosofía, ciencia y técnica, pero es fundamental. Solamente hay que ver los campos, las instituciones y los individuos involucrados en Estados Unidos, en Europa, en Rusia y en China desde el siglo XX y el siglo XXI. Cómo se han desarrollado estas relaciones que son fundamentales porque son aspectos que posibilitan la autaxia de estos cuerpos políticos. Y solamente voy a poner un pequeño ejemplo que parecería baladí, ¿no? Hay un texto publicado en 1968 que se llama Dialéctica o Eclecticismo, de un filósofo ruso muy importante que se llama Ilienkov, donde Ilienkov hace una crítica sobre categorías como materia, dialéctica, contraposición y contradicción. Es una crítica al Partido Comunista Chino, en específico a los postulados de Mao Zedong, donde Ilienkov habla sobre una falsificación de la dialéctica. ¿Por qué estoy tratando estos términos? Porque parecería que las investigaciones de filosofía de la ciencia y filosofía de la técnica son solamente meras especulaciones o flatus vocis, pero la verdad es que Elie de Gortari entendió a la perfección que una filosofía de la ciencia y una filosofía de la ciencia en tonalidad mexicana pues también implica una geopolítica y tener en cuenta que pues hay una recursividad geopolítica en torno a esto. Y ya para ir finalizando y darle paso a los demás exponentes, pues me gustaría recordar, y esto va ligado al planteamiento de Elie de Gortari en este libro, pues a un estudiante afamado, ¿verdad?, que después fue fundamental en el IPN, Jesús Robles, ¿no?, quien en el primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos de 1937 propuso un lema que después se modificaría un poco, ¿verdad?, la técnica al servicio de una patria mejor, que mudó finalmente en la técnica al servicio de la patria. Y bueno, creo que en Elie de Gortari se presenta la filosofía, la técnica y la ciencia al servicio de la patria, y creo que por eso también es importante. Muchas gracias. Le doy el paso a los demás ponentes. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera introducir mi participación recordando que este semestre, más de un semestre, le hemos dedicado a la figura de este filósofo, Elie de Gortari. Si están interesados pueden buscar los videos que están disponibles en YouTube, en nuestro canal Escuela Angelopolitana. Yo fui el primero en abrir y justo con el texto que comentaba el doctor Bitsu hace rato, que es Introducción a la Lógica Dialéctica, un libro imprescindible, si bien el de la ciencia en la historia de México es el más conocido, el más editado, este no se puede omitir porque deriva justo de los trabajos, los primeros trabajos que hizo Elie de Gortari, sobre todo a partir de su tesis doctoral. Y no solo eso, o sea, el mérito que tiene el libro es se publicó, fue el primer libro escrito por un mexicano que se publicó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a sabiendas de que, por supuesto, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tiene una gran tradición en lo que es la conformación de tratados sobre lógica dialéctica y sobre todo lógica formal. Y bueno, Elie de Gortari logró sistematizar esto y dar un aporte significativo, y por ello pues fue traducido, ¿no? Más o menos por el año 1957 es la edición. Bueno, entrando en materia, digamos que el aporte principal de esto es no solamente el abordaje de conceptos generales, como lo es el caso de materia, el caso de lógica, el caso de dialéctica, la propia formalización de las operaciones lógicas, y bueno, por supuesto el sentido envolvente que tiene las metodologías misiológicas
a las que recurre Elie de Guattari en este libro. Por supuesto, hay algunos términos que deben ser reivindicados. Uno de ellos es el de las leyes de la lógica. Los trabajos actualmente en lógica se han centrado en esta cuestión de la formalización y la reducción metalógica. También han sido utilizados en otros ámbitos. Y se ha olvidado mucho el aspecto de la dialéctica, que es de los primeros capítulos que abre esta tesis, porque es una tesis publicada, obviamente con los añadidos que le hizo. Y la dialéctica es importantísima para comprender pues estas operaciones formales. Y bueno, la dialéctica no solamente está circunscrita al ámbito filosófico, ¿no? Se puede encontrar en cualquier cierre categorial, es decir, en cualquier disciplina. Inclusive en la vida cotidiana, y esto es lo que hace Elie de Guattari, reivindicar el sentido envolvente de los procesos objetivos que, por supuesto, recursan la formalización lógica. Y por eso el título de Introducción a la lógica dialéctica. Bueno, él comienza declarando también, junto a las leyes de la lógica, la existencia de procesos que constituyen la propia materia, lo cual adelantan mucho también los trabajos actuales de la filosofía, sobre todo de la filosofía anglosajona, que habla sobre el process philosophy o la filosofía procesual, y bueno, que es por supuesto del ámbito de la filosofía de la ciencia. Y otro de esos conceptos importantes que está en este libro es el de la existencia objetiva de los procesos en el conocimiento, y la ubicación de que las nociologías o epistemologías, prefiero llamarle nociologías, están también envueltas en este proceso objetivo de los constantes cambios, retomando las tres leyes conocidas del materialismo, ¿no? La ley de la negación y la negación, que se abordan, por supuesto, los cambios de la materia cuantitativa en cualitativa y una viceversa, lo cualitativo en cuantitativo, transformacional. Y por supuesto, evidentemente, la ley de la contradicción. Y bueno, todo ello nos lleva también a, y como yo lo he insistido también, leyendo también los otros libros de Elie de Guattari, hay una aproximación fuerte al materialismo filosófico que se trabaja actualmente. Ya estoy en los campos de la ontología, de la metafísica. Y bueno, también nos permite comprender esa cuestión objetiva de la realidad, de la cual parte todo conocimiento y todas las operaciones que elaboramos nosotros, ¿no?, como investigadores. Bueno, dentro del marco de los procesos dialécticos, también rescata algunas cosas muy interesantes aquí, como por ejemplo la aplicación de la lógica a lo que podríamos denominar programas de investigación, aunque como tal el concepto no lo utiliza Elie de Guattari. Es importantísimo también para esto, y sobre todo en el sentido de la experimentación científica. Casi no se toma en cuenta la condición dialéctica en la experimentación científica, y bueno, esto también es importante. Y los procesos de abstracción que también hace el sujeto operatorio, y que bueno, nos dice Elie de Guattari, cito, dice que hay que considerar un proceso desde un punto de vista único, prescindiendo de todas las demás propiedades de su existencia. Esto es a lo que podríamos también denominar una cierta lógica formal, una ciencia que estudia las modalidades del pensamiento correcto. Y bueno, el conocimiento se da en esas operaciones que se ejecutan con las formas racionales a las que son reducidos los objetos externos, por supuesto, y las relaciones entre los objetos. Uno de los aportes significativos aquí es la codeterminación entre la contradicción externa, es decir, de los objetos de los cuales se ocupa la ciencia en general, y el conocimiento científico, en tanto que también involucra operaciones técnicas. Hay una modificación incesante de la realidad dada por las operaciones técnicas que produce el conocimiento científico, pero a su vez está inscrito, como decía, envuelto en ese proceso objetivo de contradicción. Entonces este aporte que nos da Elie de Guattari como parte de su pensamiento, pues debería ser también reivindicado. Bueno, yo finalizo esta
pequeña síntesis de lo que, bueno, ustedes podrán encontrar más en los videos. Bueno, referida más a la cuestión de conocimiento científico y del razonamiento formal, que bueno, debe ser comprendido en el marco de este entendimiento dialéctico, y bueno, obviamente la conjugación con los razonamientos formales, objetivos y los resultados experimentales que se dan bueno, en la ciencia, ¿no? Ahí nos prevé un poco el de Gortari en que no hay que caer también en el dogmatismo, sobre todo si prescindimos de la cuestión formal, es decir, de los meros cálculos objetivos, pero viceversa, si también prescindimos de la cuestión dialéctica, pues nos podría llevar a caminos ambiguos e inciertos, ¿no? El mero relativismo. Y bueno, yo con esto termino y cedo la palabra al doctor Pino. Bueno, buenas tardes. Pues por mi parte, el texto que me tocó analizar, porque bueno, aquí lo que hacemos es distribuirnos los textos pues, del autor, fue dialéctica de la física, y pues hay varias cosas importantes que mencionar. La verdad es que es un texto que yo sí animo a estudiantes de la carrera, tanto en física como en ingeniería, porque es bastante interesante, propone varios conceptos, y además de eso, muchas veces estamos pues más imbuidos en la influencia de otros autores extranjeros, y la verdad es que aquí en México pues también ha dado bastantes físicos, bastantes filósofos bastante pues trascendentes, entre ellos pues por ejemplo Elie de Gortari, que quisiera comentar un poco sobre las ideas que él propone, no tanto yéndose a la parte filosófica como acaban de exponer mis compañeros, sino más bien a la parte un poco más física y tal vez un poco más técnica, pero creo que puede ser interesante. Él propone varios conceptos bastante adelantados a su tiempo en realidad, que bueno, ahorita voy a ir comentando. La primera parte del texto que estoy refiriendo tiene que ver con el tiempo y con el espacio. Entonces él lo que hace es ponerse a analizar de manera filosófica lo que tendría que ser una categoría espacial y una categoría temporal. ¿Okay? Él plantea que, si bien es cierto que la filosofía y la técnica y la física se ha desarrollado pues bastante a partir de los estudios que hizo Newton, en el que plantea al espacio y al tiempo como pues básicamente como un escenario en el que ocurren las cosas, pero en el que los procesos no tienen ninguna relevancia, de modo que si tú quitaras los procesos, pues el escenario seguiría ahí. Pues ha tenido bastante éxito. Para poder continuar con nuestro desarrollo científico tenemos que replantearnos esos conceptos. Entonces lo que él plantea es una visión tanto del espacio como del tiempo de una manera relacional, es decir, que el espacio surge a partir de los procesos que ocurren ahí, no es independiente. Eso es bastante interesante. Eso lleva por sí mismo al concepto del relativismo, bueno, no quisiera usar la palabra relativismo, sino más bien a las ideas de Einstein, que se plantean en sus teorías tanto de la relatividad especial como de la relatividad general. Estudia también, por otro lado, lo que son los procesos microscópicos, en los que pues ustedes saben que se caracteriza por la discontinuidad de los procesos tanto a nivel energético como a nivel temporal, espacial, y lo que él plantea, y eso es bastante interesante, es que el hecho de que haya una discontinuidad espacial, cinemática en los procesos subatómicos, pues podría darnos un indicio de que a nivel subatómico el espacio está cuantizado, es decir, que no hay precisamente no hay una continuidad, ¿no? No hay no se puede dividir el espacio infinitamente, tendríamos que pensarlo hecho de gránulos. ¿Okay? Ahora, ¿eso por qué es importante? Bueno, esa es una idea que él plantea en un libro que escribió por ahí de los 60s, en los 70s, y es una idea que actualmente se está trabajando en las teorías físicas pues más de frontera, ya sea a nivel de la teoría de cuerdas
o en otras teorías un poco a lo mejor menos conocidas como el Quantum Gravity, y pues es interesante que un autor mexicano ya haya planteado ese tipo de conceptos pues hace de 50 años, ¿no? Entonces desde ahí pues se tendría que tomar más en cuenta el pensamiento de este autor. A partir de, bueno, continuando con sus reflexiones, piensa también en la naturaleza temporal de los procesos. Nuevamente, cuando hablamos del tiempo, pues siempre lo hacemos desde un punto de vista newtoniano, en el que el tiempo simplemente es un parámetro que va evolucionando y lo que nos dice es cuáles son la situación de los sistemas en cada instante. Ahora, lo que él plantea es ver al tiempo también desde un punto de vista relacional, en el que el tiempo no es un ente estático que no afecta, bueno, que simplemente es un escenario en el que todo ocurre, sino más bien el tiempo es el producto de los procesos que ocurren pues, en el universo. ¿Okay? Entonces también eso es algo bastante interesante. Y bueno, nuevamente, si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre los procesos a escala pues, atómica, pues ustedes también saben que pues, muchos procesos no pueden ocurrir a tiempos, digamos, arbitrarios, sino que tiene que estar también de una forma cuantizada relacionado en este caso con la energía. ¿Okay? Entonces, nuevamente, lo que el autor propone es pensar al tiempo de una forma granular, es decir, que esté cuantizada, y pues este es un resultado, por lo menos una propuesta interesante, que 50 años después, pues se sigue trabajando en ello, ¿no? Y bueno, no ha habido una teoría que pueda pues darnos una explicación precisa de lo que es el tiempo y el espacio. ¿Okay? Algo que me llama la atención y en cierta forma puede ser incluso gracioso, es que el propio autor dice en una parte de su texto, dice, yo espero que este tipo de problemas se resuelvan pues en unos pocos años. Y bueno, pues llevamos 50 y pues no ha habido un avance significativo. Pero bueno, ahí están las propuestas que él da. Ya para concluir, pues simplemente me gustaría pues animarlos a que estudien los textos, tanto filosóficos como un poco más técnicos de este autor, para pues conocer precisamente la labor científica mexicana, que pues como les acabo de hacer énfasis, muchas veces se tienen ideas que pues posteriormente, en varias décadas después, pues se vuelven a retomar y pues muchas veces no sabemos que pensadores aquí en México pues ya las habrían tenido, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo con lo que me gustaría cerrar. Bueno, bien, a mí me toca hacer el cierre de estas participaciones, ¿no? Igual forma, el texto que me tocó a mí presentar es la dialéctica de la física, en donde Elie de Gortari lo que hace es proponer una revisión de los conceptos fundamentales que están involucrados en las actividades científicas, ¿no? En muchas áreas de la ciencia, ¿no? Él las llama categorías, ¿no? Las categorías son estos conceptos que permean o que sin ellos no podría entenderse una cierta área del conocimiento, ¿no? En especial la física, pues tenemos varios de estas categorías, conceptos fundamentales. La masa, el tiempo, el espacio, ¿no? La energía, que es bastante fundamental, la causalidad. Entonces, todos esos conceptos, lo que hace Elie de Gortari es preguntarse si siguen siendo vigentes, si no siguen siendo vigentes a la luz de los nuevos descubrimientos que han surgido. Recordemos que Elie de Gortari es un autor que escribió la mayoría a mediados del siglo XX, ¿no? En donde muchas de las investigaciones en física nuclear se estaban llevando a cabo. Habían muchas incertidumbres sobre procesos atómicos, hubo mucha investigación sobre estos procesos y entonces hubo necesidad, o Elie de Gortari vio la necesidad de revisar estos conceptos, ¿no? Es por eso que llama dialéctica de la física, desde un punto de vista dialéctico, ¿no? Hace una revisión, ¿no? En caso concreto, ¿no? Los conceptos que me tocó revisar son los de masa, energía, causalidad, ¿no? Por ejemplo, el concepto de masa,
quizá es uno de los que más ha cambiado y se dificulta mucho entenderlo, ¿no? Cuando ustedes están en clases de física, ¿no? O en clases de química, a lo mejor dicen, hay una discrepancia entre el concepto de masa, que a veces nos dicen, y el concepto de masa que en física entendemos, ¿no? Muchas veces el concepto de masa se asocia a la cantidad de materia, ¿no? Pero no es así, ¿no? El concepto de masa, pues es simplemente una medida de la inercia, ¿no? En física, ¿no? Y más aún, ¿no? Cuando se involucra la energía, ¿verdad? Con los descubrimientos de la mecánica cuántica, con los fenómenos de la relatividad general, especial, ¿no? Hay una relación entre masa y energía, entonces al parecer estas dos categorías están íntimamente ligadas, ¿no? El de la masa, cierta cantidad de masa se puede transformar en energía y cierta cantidad de energía también se puede transformar en masa, ¿no? Entonces nuestras concepciones de estas definiciones de cantidades físicas ha ido mutando a través del tiempo. Y L. de Gortari pone el dedo en la llaga precisamente ahí, ¿no? Y dice, muchas veces los experimentos, los avances científicos, los nuevos descubrimientos van mucho más rápido de lo que nosotros podemos redefinir los conceptos, ¿no? Ahí es donde vio un punto interesante L. de Gortari de decir, bueno, pues entonces la filosofía de la ciencia es aquí donde entra, ¿no? Donde nosotros... la comunidad científica debería de replantearse muchos de estos conceptos, ¿no? A veces, y yo me incluyo, ¿no? Y muchos de mis colegas también, ¿no? Que hacemos actividad científica, pecamos en querer hacer mucha investigación y sacar resultados y publicarlos, ¿no? Pero muchos de estos resultados, ¿no? No nos damos cuenta que lo que están haciendo es cambiar una manera de cómo nosotros estamos definiendo el mundo, ¿no? Igual, por ejemplo, el caso de energía, ¿no? Antes de la relatividad, antes de la cuántica, ¿no? Prácticamente toda la energía se definía en energías potenciales, energía cinética, las energías asociadas con los campos electromagnéticos, ¿no? Ya, ¿no? O sea, y todo parecía como un continuo de energías, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues vino la revolución de la mecánica cuántica y nos decía, no, pues es que la energía pues, está cuantizada, ¿no? O sea, nada más hay ciertos niveles de energía accesibles a los electrones dentro del modelo atómico, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? De los nuevos avances, ¿no? Incluso hoy en día, los nuevos avances tecnológicos, científicos, ¿no? Hubo un caso muy especial, es la redefinición que hubo del concepto de kilogramo. No sé si ustedes sepan que el concepto del kilogramo tuvo una redefinición hace apenas 6 años, ¿no? En el 2019. Entonces ya está redefinido con respecto a una constante fundamental que es la constante de Planck, ¿no? Entonces, al fijar la constante de Planck a un valor determinado, pues automáticamente ya está redefinido el valor de masa, ¿no? Pero fíjense qué tan complejo el valor de kilogramo, que es el valor de la masa, ¿no? Tuvo que redefinirse a la luz de los nuevos descubrimientos, a la luz de nuevas evidencias, ¿no? Entonces, L. de Gortari, desde su perspectiva, puso ahí un énfasis en que, a pesar de en que debemos de ir visitando estos nuevos conceptos cada cierto periodo, irnos preguntando si son vigentes, si no son vigentes, ¿no? A lo mejor las ideas en su libro, que también les recomiendo enfáticamente leer, ¿no? Es cualquiera de los que presentaron aquí mis compañeros, ¿no? A lo mejor ya no son ideas que son actualmente válidas, ¿no? Pero sí pone un camino, sí traza un camino hacia que nosotros mismos reflexionemos, ¿no? ¿Qué tan válidas son nuestras concepciones actuales, ¿no? A la luz de las nuevas evidencias y a la luz de los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces esa es mi participación. Muchas gracias.